Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Jacinto y hoy en esta lección de química quiero hablarte acerca de la notación exponencial o científica. La notación exponencial o científica la usamos porque en la ciencia, así como en la química, a veces se hacen mediciones donde se obtienen valores extremadamente grandes o sobre todo extremadamente pequeños. O sea, el valor en sí es de una magnitud pequeña o muy grande y a su vez se expresan en nuestro sistema métrico con una gran cantidad de dígitos, muchos ceros a la izquierda o a la derecha del punto, etc. Por ejemplo, en el caso de los elementos, queremos saber cuál es el tamaño de un átomo. Normalmente en química usamos el radio atómico y con el radio atómico nos damos una idea de qué tan grande es un átomo con respecto al otro y qué tan grande es en sí mismo. Veamos un ejemplo. El cesio, un metal blando, ligero, de bajo punto de fusión, unos 28 grados centígrados. El radio atómico del cesio es este, determinado por el método de Van der Waals, es 0.000000334 metros. En el sistema métrico, este sería, usando las unidades del metro para medir longitud, este sería el tamaño del radio atómico del cesio. Es una magnitud muy pequeña, pero que la representamos con demasiados dígitos, de tal forma que manejar esto, escribir esto, hacer operaciones con semejantes números, se dificulta. Se dificulta. En la ciencia hemos creado entonces otro tipo de unidades para poder manejar números así extremadamente grandes o extremadamente pequeños. Por ejemplo, en el caso de números pequeños, hemos creado otro tipo de unidades. El metro en sí lo hemos dividido en subunidades más pequeñas. Y existe en nuestro sistema métrico el milímetro, por ejemplo, el micrómetro, el nanómetro, el picómetro, y hemos creado también el ángstrom, que es una medida típica usada para medir los tamaños de los átomos. Pero aprovechando, ¿qué significan estas mediciones? Imagínense la regla. Esa que usamos en la escuela y veamos cómo el metro lo dividimos, por ejemplo, en centímetros. Centi de 100. Un metro tiene 100 centímetros, o sea, 0, 1, 2, aquí estamos contando los centímetros, es lo que está numerado, y quiere decir que contamos hasta 100 y eso es un metro. Pero vean que el centímetro, aquí va 0, aquí es 1 centímetro, el centímetro está a su vez dividido en 10 unidades. Aquí van 10 rayitas, aquí, que significan que cada centímetro lo han dividido en 10. Estos son los milímetros. Milímetros. El metro está dividido en 1000 milímetros. 1000 rayitas de estas es un metro. Si vemos aquí ahora la numeración, aquí sería el milímetro. Aquí, aquí. 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 10 milímetros. Aquí sería el 1 ahora con un 0. 10 milímetros aquí. 10, 20, 30, 40.
100 milímetros aquí, 100 milímetros aquí, 100, 200, 300, 800, 900, 1000 milímetros aquí. Aquí sería el metro. Un 1 aquí sería el metro. 1000 milímetros tiene un metro. 1000 subdivisiones tendría el metro. Pero ahora, este es el milímetro. Aquí es 1, 2, 3. Este es un milímetro, una rayita, una división de estas. De aquí a aquí es un milímetro. Para yo poder contar en micrómetros, desde aquí hasta acá hay 1000. Yo tendría que dividir un milímetro, una de estas divisiones, en 1000. 1000 rayitas en estas dos, 1000 rayitas. Esos serían los micrómetros. Y es como entonces yo, si hubiera 1000 rayitas aquí, 1000 rayitas de aquí, 1000 rayitas de aquí, podría yo obtener, medir en micrómetros. Pero si quiero nanómetros, sería que de esas 1000 rayitas que están aquí, ahora una división de esas, dividirla en otras 1000 para que sean nanómetros. Y si quiero picómetros, sería ahora una de esas 1000 rayitas, dividirlas en 1000 a su vez, para que sean los picómetros. Eso nos daría mediciones demasiado pequeñas, imposibles de hacerlo con nuestro sentido. Imposible de ver eso. Eso significa, esas mediciones, estas unidades, esa es la dimensión que estamos hablando. En el caso del ángstrom, aquí sería un ángstrom. Hasta aquí estamos midiendo. Aquí sería un ángstrom. De tal forma que, por ejemplo, este número sería 3.34 ángstrom. Increíble. E imposible de hacerlo. Sin embargo, el usar estas unidades es muy cómodo, porque, por ejemplo, el radio atómico lo podemos expresar, el radio atómico lo podemos expresar en estas unidades de esta manera. Si lo quiero en nanómetros, sería aquí, nanómetro. Aquí sería un nanómetro. Entonces, para leer esta cantidad de nanómetros sería 0.334 nanómetros, porque apenas aquí sería el nanómetro. 0.334 nanómetros sería el radio atómico del cesio. Lo quiero en picómetros, sería 334 picómetros. Lo quiero en ángstrom, aquí, entonces sería 3.34 ángstrom. Estas serían las medidas usando este tipo de unidades para el radio atómico del cesio. Sin embargo, usar estas unidades, y cuando hacemos operaciones, a veces usamos otro tipo de unidades, la del sistema métrico como el metro, por ejemplo, porque son unidades de distancia, de longitud. Entonces, hay que andar intercambiando después, transformando, interconvirtiendo unas unidades en otras para poder hacer las operaciones. Una estrategia que podemos usar, por ejemplo, para seguir usando metros y números más manejables, es usar la notación exponencial o científica. De tal forma que este número de 0.0000334 metros lo podemos representar así. En notación exponencial o científica sería 3.34 por 10 a la menos 10 metros. Así se leería. 3.34 por 10 a la menos 10 metros. Así lo leemos normalmente.
Y vean que este número es más manejable, es más comprensible, se puede memorizar, se puede escribir más rápidamente y pueden efectuarse operaciones. Y seguimos usando las medidas normales del sistema métrico. 3.34 por 10 a la medida en metros, radio atómico del cesio. Entonces, ¿qué significa esto de la notación exponencial? ¿Cómo se hace esto de la notación exponencial o científica? La forma en cómo hemos establecido en la ciencia es que son expresiones numéricas del tipo n por 10 a la n. Usamos la base 10. N por 10 a la n. ¿Qué significa n? N es el número, es un número que contiene un dígito o número, que tiene que ser, como es 1, pues un número del 1 al 9, tiene que tener un dígito antes del punto decimal. Y n pues viene siendo el exponente de esta potencia de la base 10. Por ejemplo, 1.500.000 en notación exponencial o científica sería así. Y se lee 1.5 por 10 a la sexta potencia. O normalmente, como solemos acostumbrar a hacerlo, es 1.5 por 10 a la 6. Así, 1.5 por 10 a la 6. Ese sería 1.500.000, la forma de representarlo en notación exponencial o científica. Un número pequeño, 0.00014. En notación exponencial sería 1.4 por 10 a la menos 4. Así es como se lee. 1.4 por 10 a la cuarta potencia negativa, dando con propiedad, o simplemente 1.4 por 10 a la menos 4. Rápidamente, sí. Esto serían las bondades de expresarlo en notación exponencial. Pero, ¿qué significa? ¿Qué significa? Bien, las potencias de 10 lo sabemos por las clases de matemáticas que nos dan, que 10 a la 0 es igual a 1. 10 a la 0, 10 elevado a la potencia 0, es igual a 1. 10 a la 1 sería 10, simplemente. 10 al cuadrado, 10 a la 2 sería 10 por 10, o sea, equivaldría a un 100. 10 al cubo, equivalente 10 por 10 por 10, o sea, 10 a la 3, sería equivalente a 1000, y así sucesivamente. 10 a la 6, 1.000.000. En potencias positivas. En potencias negativas, 10 a la menos 1, esto equivale como 1 entre 10 a la 1. 10 a la 1 es 10, ¿de acuerdo? O sea, es igual a 1 entre 10. 10 a la menos 1 equivale entonces a 0.1. Por consiguiente, 10 a la menos 2 equivale a 0.01. 10 a la menos 3, 0.001. Vean cómo ese 10 a la menos equivale, miren, aquí escribimos un 1 y según la potencia le agregamos el número 0. 10 a la 3, pues un 1 con 3 ceros. 10 a la 4, pues un 1 con 4 ceros. Aquí lo que nos está afectando es el punto decimal. En lugar de que el 1 añadamos ceros hacia la izquierda. Pero hacia la izquierda, fíjense cómo. 10 a la 2, pon un 1 con 2 ceros. Y ponle el punto después del primer cero. 10 a la 3, pon un 1 con 3 ceros. Pero pon un punto después del primer cero. 10 a la menos 1, pon un 1 con un 0, pero pon un punto después del primer cero. Digamos, una forma de visualizarlo. Pero también equivale, fíjate, a que 10 a la menos 3 equivale a recorrer el punto de aquí hacia 3 lugares hacia la izquierda. De aquí, 2 lugares hacia la izquierda. De aquí, 1 lugar hacia la izquierda. Eso representa el 10 a la menos 1.
Cuando escribimos un número, por ejemplo, 1.500.000, entonces equivale a escribir esto. 1.500.000. Pero vean, aquí se supone que aquí va el cero. Este es un gran número entero. Y si aquí termina, aquí va un punto. Pero como hasta ahí termina, es un número, digamos, es cerrado. Son cerrados. 1.500.000 cerrados. Ok. No hay decimales. Ok. Entonces ahí va un punto. Pero no lo ponemos porque es un número cerrado. Lo suponemos que iba el punto. Así que se sobreentiende que aquí está el punto. Pero como no tiene decimales, no lo escribimos. Y podíamos también sobreentender que es este número multiplicado a 10 a la 0, porque ya dijimos que 10 a la 0 es igual a 1. Y un número multiplicado por 1 es igual a ese número. Entonces vamos a imaginarlo así. Para esto notación exponencial. Así que escribir 1.500.000 en notación exponencial es hacer lo siguiente, es tomar ese punto y recorrerlo hacia la izquierda 1, 2, 3, 4, 5, 6 posiciones. 6 posiciones para que nos quede un número, un dígito antes del punto. Y entonces escribimos 1.5. Como recorrimos 6 posiciones, entonces vamos a sumar 6, un 6 a la potencia. 10 a la 0 más 6 es 10 a la 6. Entonces, 1.500.000 en notación exponencial o científica sería 1.5 por 10 a la 6. Así que eso equivale, cuando yo veo un número así, equivale a que 1.5 lo multiplico por 10 a la 6 y me da el número real, que es 1.500.000. Como regla, cada vez que el punto decimal se recorre un lugar hacia la izquierda, el exponente, este exponente, aumenta en 1. Lo recorrimos 6 lugares, el exponente aumenta en 6, más 6, 10 a la 6. Veamos este número, 0.00014. Equivale a escribirlo así. Ya tiene el punto. Entonces, en notación decimal lo que haríamos, como debe haber un dígito después del punto, ¿cómo lo haríamos? Tomamos el punto y lo recorremos. 1, 2, 3, 4. 4. Hacia la derecha ahora. Cuando se recorre hacia la derecha el punto, se resta 1, una unidad por cada lugar. Así que si lo recorrimos 4 veces, 4 lugares, entonces es 10 a la 0 menos 4 veces, menos 4, me queda 10 a la menos 4. Y entonces, en notación exponencial sería 1.4 por 10 a la menos 4. Esto equivale que si el 1.4 yo lo divido, porque eso equivale a 10 a la menos 4, es 1.4 entre 10 a la 4. Esto es lo que significa dividirlo por 4 veces 10, por 10.000. Y eso me daría el número real. Así que cada vez que el punto decimal se recorre un lugar a la derecha, el exponente disminuye en menos 1. Sí, valga la redundancia, en menos 1. Yo le tengo que restar 1 a la potencia que tenga en ese momento. Así que todo número lo podemos expresar como potencia entera de 10 o como un producto de un número por una potencia entera de 10. Siempre tiene que ser entera, eso no se debe olvidar. Y la regla es que cada vez que un punto decimal se recorre un lugar a la izquierda, sumamos 1. Y si es a la derecha, restamos 1 o disminuimos en 1 el exponente. Veamos aquí, 22.400.
Yo supongo que el punto está aquí, o suponemos, así es, que aquí hay un punto, aquí está el punto. Así que, como tengo que expresarlo con un dígito antes del punto, este punto lo voy recorriendo. 1, 2, 3, 4. 4 lugares hacia la izquierda. Hacia la izquierda, ¿qué significa? Que aumento en 1 cada lugar. Entonces me da 2.24 por 10 a la 4. 10 a la 4, 4 lugares. Este número, 7.200.000, aquí está el punto, lo recorro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces 7.2 por 10 a la 6. Recorro 6 lugares hacia la izquierda. Aumento en 1 cada lugar. 4.54. Aquí se supone que está el punto. 1, 2. 4.54 por 10 a la 2, que son los lugares que lo recorrí. 0.454. Debe haber un dígito antes del punto, así que este punto lo recorro aquí justamente, un lugar. Entonces me da 4.54 por 10 a la menos 1, porque ahora estoy recorriendo hacia la derecha. Hacia la derecha es, disminuyo en menos 1 el exponente. 0.0454. Aquí está, aquí tendría que mover el punto hasta aquí para que sea un dígito. 1, 2 lugares, entonces 4.54 por 10 a la menos 2. Lo estoy recorriendo hacia la derecha. Otro número que debo recorrer hacia la derecha, otro punto, perdón, es 1, 2, 3, 4, 5. Así que sería 6 por 10 a la menos 5. Este número sería 1, 2, 3. Aquí sería un dígito antes del punto decimal. Así que sería 3.06 por 10 a la menos 3. Este número, hasta acá está la cifra significativa. Un dígito antes del punto sería poner el punto aquí. Así que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así que este número lo representaría en notación exponencial como 5 por 10 a la menos 7. Y vean, son números más manejables. Son números más manejables. Entonces, en una calculadora científica, oye, ¿cómo manejo estos números? ¿Cómo los uso estos números? Bueno, vamos a ver. El 1.5 por 10 a la menos 6 que hemos estado usando, lo podemos hacer de esta manera. Necesitamos una calculadora científica. Si tú tienes digital o algo, a veces trae que te cambia. Esta es la estándar, que es la para hacer propiamente sumas, restas, divisiones y algunas otras cositas, pero la científica. En la científica es donde puedes usarlos para hacer notación científica. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, 1.5 por 10 a la 6, yo lo puedo teclear así. 1.5, la tecla exponente y un 6. Mira, aquí está. 1.5, la tecla exponente, aquí está en esta calculadora, exponente le pongo, y luego dice que ponga un 6. Entonces pongo el 6, que es la potencia, 6. Igual, ahí está, es 1.500.000. La otra forma de hacerlo es aquí, mira, 1.5 por 6 y la tecla 10 a la X. Entonces, 1.5 por 6 y aquí está la tecla 10 a la X. Así que le pongo 10 a la X. Todavía no acabo. Ahí me dice que 10 a la X a la 6, este es el millón, pero hay que multiplicarlo por 1.5. Mira, aquí está. Mira, aquí dice 1.5 por 10 a la 6. Aquí está la expresión de notación científica. Así que le pongo igual y me da 1.500.000. Y con esa forma puedes hacer los cálculos. ¿Cómo haríamos la de 1.4 por 10 a la menos 4? Igual, porque aquí involucra una potencia negativa, si estás viendo. Entonces, lo haríamos 1.4, dice exponente, ok, exponente. Pero ahora el exponente le cambio el signo, uso esta teclita, más menos, aquí está,
le cambio el signo, que sea menos. Ahí está, cambio el signo a menos. Y lo pongo el exponente, que es el 4. Entonces, ahí está. Sería 0.00014. ¿Ves? Ese es el número real. Usando la otra forma, sería 1.4. 1.4 por 4. Le cambio el signo y pongo 10 a la X. Ahí está. Operación. Ahí está. 0.0014. Y aquí está la notación exponencial. Mira, 1.4 por 10 a la menos 4. Así sería haciéndolo en una calculadora. A veces en lugar de la tecla exponente viene esta tecla EE. Bueno, esa es la que usaríamos en su lugar. Bien. Ahora sí, con estos números más manejables podemos hacer operaciones. ¿Cómo haríamos la suma o la resta, la adición o la sustracción? Usando notación científica o números expresados en esta notación exponencial o científica. Bueno, en el caso de la suma y la resta, tenemos que hacer que coincidan las potencias de 10. Por ejemplo, este 5.22 por 10, 10 a la 4, más 3.21 por 10 a la 2, la operación que estamos haciendo es esta. Estos son los números. 5.22 por 10 a la 4 equivale a 52.200. 3.21 por 10 a la 2 equivale a 321. Y esta sería la suma como tendríamos que hacer y este sería el resultado. ¿Qué tengo que hacer? Para hacerlo, dice, yo necesito que las potencias sean de la misma, de la misma magnitud. Este es 10 a la 4, este es 10 a la 2. Necesito transformar o esta 10 a la 4 o esta la transformo 10 a la 2. Porque si yo sumo 5.22 más 3.21, no me están coincidiendo. Tú ves aquí los dígitos como debería ser. No me están coincidiendo. No son números verdaderos. Sería un erróneo hacerlo de esta manera. Así que yo tengo que transformarlos. ¿Y lo transformo cómo? Voy a transformar este que sea 10 a la 2. Para hacer 10 a la 2, recuerden que yo recorro el punto decimal hacia la derecha y eso significa restar menos 1. Menos 1 por cada lugar. Así que si yo recorro estos dos lugares, sería 10 a la 4 menos 2 lugares, sería 10 a la 2 y quedaría 522 por 10 a la 2. Ahora sí, estos números ya los puedo sumar. 522, aquí estaría el punto, y 3.21, aquí estaría el punto. Y vean cómo ya coincide este 2 con este 3, ya coincide el 2 con este 3, ya puedo hacer la operación usando esta notación exponencial. ¿Qué sucede entonces? Sumo 522 más 3.21 y dejo la parte exponencial igual. 10 a la 2, 10 a la 2. Pues que entonces queda 525.21 por 10 a la 2. Así. Y ahora si quiero, transformo esto en una notación exponencial haciendo que haya un dígito después del punto. Así que recorro el punto 2 lugares hacia la izquierda. Significa aumentar en 2 el exponente. Así que serían 2 más 2 lugares que recorrí, serían 4. 5.25 por 10 a la 4. Otro ejemplo, 6.25 por 10 a la menos 2, menos 5.77 por 10 a la menos 3. Tengo que transformar que las potencias sean iguales. Esta es la operación que estoy haciendo. Esta sería errónea. Así que lo que hago es, voy a recorrer el punto para que este sea menos 2. Lo que hago es, recorro el punto, un lugar hacia la izquierda. Al recorrer hacia la izquierda significa sumar 1 al exponente. Y sería menos 3 más 1, serían menos 2. Es la suma algebraica siempre en esto que estamos haciendo. Así que entonces sería 0.577 por 10 a la menos 2. Ahora sí, ya resto 6.25
menos 0.577 y me da 5.673 por 10 a la menos 2. Mantengo la misma, la misma notación exponencial. Entonces, ya me queda el punto con un dígito, ya me queda el número con un dígito antes del punto, y entonces pues así lo dejo. Así sería la suma y la resta. Yo tengo que usar la misma potencia de 10 para poder hacerlo. ¿Qué pasa en la multiplicación? En la multiplicación, los exponentes de la base, que debe ser igual, se suman. Mira, a al cubo más a la quinta, pues a la 3 más 5, a la 8. 10 a la 2 por 10 a la 3, pues es igual a 10 a la 2 más 3, 10 a la 5. 10 por 10, pues es 10 a la 1 más 1, 10 a la 2. 10 a la 7 por 10 a la menos 3 sería 10 a la 7 menos 3. Sería 10 a la 4. Es la suma algebraica. Ya 4 por 10 a la 4 y 2 por 10 a la menos 6, pues sería 2 por 4, 8. 10 a la 4 menos 6 sería 8 por 10 a la menos 2. Fíjate, entonces aquí ya no hay problema usando, aunque tengamos diferentes potencias. 2 por 10 a la 5 por 3 por 10 a la menos 2 es igual a 2 por 3, 6 por 10 a la 5 menos 2. Equivale a 6 por 10 a la 3. En la multiplicación, entonces, se suman los exponentes de la base. En la división, se dividen. Perdón, se restan. Dios mío. En la división se restan los exponentes de la base. Por ejemplo, a a la 5 entre a a la 3 sería a la 5 menos 3. Sería igual a 2. 10 a la 2 entre 10 a la 5 sería igual a 10 a la 2 menos 5. 10 a la menos 3. Entonces, 8 por 10 a la 2 entre 2 por 10 a la menos 6 es igual a 8 entre 2 por 10 a la 2 menos 6, porque se restan algebraicamente. ¿Ok? Esta es negativa. Así que menos por menos me da más. Sería 2 más 6. Sería 4. 8 entre 2 igual a 4 por 10 a la 8 me quedaría. En el caso este serían 5.6 por 10 a la menos 2 entre 1.6 por 10 a la 4. Sería 5.6 entre 1.6 por 10 a la menos 2 menos 10 a la más 4. Así que serían 5.6 entre 1.6 me da 3.5 menos 2 menos más 4. Serían menos 6. Multiplicación, división. Ahora, ¿qué tal las potencias? ¿Qué tal un número en notación científica elevado a una potencia? 1.2 por 10 a la 5 elevado al cubo. ¿Cómo realizo esto? Sería 1.2 al cubo por 10 a la 5 al cubo. ¿Cómo se maneja esto? 10 a la 5 al cubo equivale a 10 a la 5 por 3. 3 por 5, 15. Así que entonces 1.2 al cubo son 1.7 por 10 a la 15. Entonces, en las potencias se multiplican las potencias. Y por lo tanto, en las raíces se dividen las potencias. Pero para ello conviene, dice aquí, que ajustemos el exponente de la potencia de 10 para que pueda ser divisible entre la raíz y nos dé números enteros. Así que si quiero hacer esta operación de raíz cúbica de 25 por 10 a la 5, yo voy a modificar la potencia. ¿Cómo le hago? Lo que hago es que recorro el punto que está aquí un lugar hacia la izquierda. Eso hace que aumente la potencia en más 1. Así que 2.5 por 10 a la 6. Y ahora sí puedo hacer raíz cúbica de 2.5 por raíz cúbica de 10 a la 6. Las potencias se dividen. Así que me queda 10 a la 6 entre 3. Ahora sí es divisible y número entero. 6 entre 3 es igual a 2. Así que me queda raíz cúbica de 2.5 es 1.3 por 10 a la 2. Eso sería elevar una potencia. Eso sería
sacar una raíz de números escritos en notación exponencial o científica. Ahora, esto en notación científica nos ayuda a algo más. Nos ayuda que cuando hacemos operaciones, usamos fórmulas, hacemos varias operaciones, usamos la calculadora o las hacemos a pie, pongamos de alguna manera valorar si el resultado está más o menos de la magnitud que debería ser, usando notación científica, haciéndolo de una manera en la mente o bosquejando algo a lápiz, pero haciéndolo de una manera rápida, por decirlo así. Y esto pues, requiere, lógicamente, práctica. Imaginen que usé la calculadora para hacer la operación 122 por 0.0518 y la calculadora me dice son 6.3196. Oye, ¿lo haría bien? ¿Teclearía bien? Rápidamente, mentalmente yo puedo ver esto. Ah, mira, este .0518 lo puedo hacer como que sea un 5. Un 5 por 10 a la 1, 2. Un 5 por 10 a la menos 2, porque estoy recorriendo el punto 2 lugares hacia la derecha. Entonces, le resto menos 1. Entonces, este equivale a un 5 por 10 a la menos 2. Aquí yo pongo 122 por 5 por 10 a la menos 2. Así de rápido. Ah, bueno. 122 por 5 equivale, pues mentalmente, pues a 100 por 5, más el 20 por 5, más el 2 por 5. Ah, bueno. Son 500, son 100, son 10. 610. 610 por 10 a la menos 2. Ah, ok. 610 por 10 a la menos 2. Ahora, en notación, ahora haciendo la operación, sería 10 a la menos 2 sería que este punto lo recorría hacia la izquierda 2 lugares. 6.10 por 10 a la menos 2 equivale a 610 entre 10 a la 2, o sea, 610 entre 100 equivale a 6.10. Ah, mira, sí es 6.x. Bueno, es una respuesta razonable. ¿Qué me dio? 6.30, exacto, 6.x. Es una respuesta razonable. Así rápidamente. Imagínate esta otra operación, que según la calculadora me dio 1022 joules por segundo. Ok, 1022, el orden es de los miles. A ver, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo hacerlo rápidamente y checar si ando bien? Pues mira, el 639, pues ¿por qué no como un 6 por 10 a la 2? El 20 como un 2 por 10 a la 1. O sea, recorro el punto hacia acá. 2 por 10 a la 1. Y el 9.81, pues que sea un 10. ¿Ok? Ya está acá cerca del 10. Ok. 10 a la 1. 10 a la 1. Entonces, sería un 6 por 10 a la 2, por 2, por 10 a la 1, por 10 a la 1. Entonces sería 6 por 2 son 12, 10 a la 2, por 10 a la 1, por 10 a la 1 sería 2 más 1 más 1, sería 12 por 10 a la 4. Y el de abajo sería 2.120, pues yo digo que sea 2, y el 60 que sea 6 por 10 a la 1. Ok, sería 2 por 6 por 10 a la 1, serían 12 por 10 a la 1. 12 entre 2 es igual a 1. 10 a la cuarta entre 10 a la 1 equivale a restar 4 menos 1. O sea, sería 10 a la 3. 1 por 10 a la 3, pues equivale a 10 a la 3. 10 a la 3, ¿qué es? 1000. Ah, sería el valor de la magnitud de los miles. 1022. Ok, es un número razonable. Esto es la notación exponencial o científica. Esto es lo que significa y esto es como la usaríamos para manejar mejor los números y facilitarnos el trabajo de operación. Hasta luego.